Iván Arenas, analista político especialista en temas de gestión y conflictividad social, a quien saludamos. Iván, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Lizardo. Bien, ya ha sido promulgada esta ampliación del plazo de este proceso del reinfo. ¿Tú crees que ha sido más que todo una presión que se ha tenido por estas amenazas que han tenido estos mineros artesanales que iban a bloquear la carretera justamente para este 30? Exactamente, lo que he visto básicamente es se ha obedecido a una presión social, una posible presión social que los gremios de mineros en vías de formalización estaban anunciando para el día 30, en medida de que no se promulgaba la ley o el decreto que ampliaba el registro de formalización minera, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo de alguna otra manera ha revisado el documento, lo ha pasado como está, no ha habido ninguna observación, y me parece que la ampliación de Reinfo, tal como dice en la ley, yo creo que no solamente va a ser a 6 meses, sino evidentemente tiende a ser un año, ¿no? Porque creo yo que en los próximos 6 meses todavía va a ser muy difícil ponerse de acuerdo para la propuesta de un proyecto de ley de la minería artesanal y pequeña escala. ¿Es, a tu parecer, ha sido conveniente esta ampliación? Y bueno, como tú dices, pues no solamente va a ser 6 meses, sino de seguro que va a tener una prolongación. ¿Esto va a beneficiar al objetivo que se quería, a la formalización minera, acabar con la informalidad que existe en este sector? No, creo que no. El Reinfo obedece a, digamos, es un instrumento, una herramienta en la que de alguna otra manera es parte de un gran fracaso. Gran fracaso no solamente es de la formalización de la minería en vías de formalización, la minería informal, sino además de todo el aparato del Estado en torno a la formalización propiamente dicha. La formalización minera es un capítulo de la enorme informalidad que existe dentro del problema como país que tenemos. Entonces, creo yo que Reinfo no es, de acuerdo a los resultados que hemos tenido en los últimos 10 años, yo creo que Reinfo no es un instrumento válido como para poder, digamos, informalizar a toda esa masa de mineros informales que de alguna otra manera sí quieren formalizarse, ¿no? Entonces, es un instrumento con muchas deficiencias, con muchas carencias, donde el propio Estado no se compromete a través de las direcciones regionales de minería, donde la trazabilidad del oro, por ejemplo, no existe, o si existe, se hace de alguna otra manera con bastante debilidad. Entonces, lo que tenemos es que Reinfo, en lugar de haber formalizado, ha servido básicamente como una especie de ticket de cambio para algunos ilegales que se han aprovechado de este instrumento que podría haber sido para favorecer a la formalización, sin embargo, no es así, ¿no? Ahora, Iván, se habla de términos minería artesanal, minería informal, minería ilegal, ¿no? La gente a veces se confunde, no entiende mucho de ellos, el ciudadano de a pie. Y ahora también se está utilizando un término minería ancestral. ¿A qué lleva todo esto, Iván? El término de minería ancestral es un término que de alguna otra manera está siendo promovido por el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Acuérdate que el presidente de la Comisión de Energía y Minas era un brazo derecho del señor Pedro Castillo. En el momento en que al señor se le detiene, él está junto con el señor Aníbal Torres, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, quien ha propuesto además, dicho sea, un proyecto de ley donde ya hace incidencia abierta a lo que él llama la minería ancestral, una minería que no se sabe exactamente cuándo es ancestral, si es antes de el virreinato, antes de los propios incas, en la cultura chimú, no se sabe exactamente, o antes de la promulgación de la ley minera de 1992, que es una, digamos, la última ley que se tiene, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuándo es el minero ancestral. Lo que pasa es que están tratando de construir, creo yo, y para eso va en ese sentido, están tratando de construir una especie de eh, normativa para poder de alguna otra manera validar algunas tomas de invasiones de concesiones que se están haciendo sobre todo en el sur del Perú. Entonces, a mí me parece que esta minería ancestral responde a estos intereses de los pueblos originarios, que también es básicamente otra construcción antropológica, para poder, digamos, tener un relato, una narrativa que pueda validar estas tomas o invasiones
estas concesiones. De tal manera que el ejemplo sería que una comunidad hace minería ancestral, es un pueblo originario, ha estado aquí antes de la propia empresa minera, entonces no le corresponden los derechos de concesión porque las concesiones son de ellos, porque son pueblos originarios, porque hacen minería ancestral, entonces tenemos todo el derecho moral, legalmente, normativamente, a invadirlos, ¿no? Yo me parece que ese es un término muy, pero muy confuso, que lo único que hace es básicamente socava las leyes de la República, porque no se sabe, como te digo, desde cuándo se puede hacer minería artesanal, quiénes son, dónde están, si utilizan tecnología o no utilizan tecnología, si pueden ser grandes, pequeños o medianos, si son de pico y pala. En fin, no se sabe nada, simplemente están colocando el nombre, colocando este sintagma para poder validar en realidad lo que se quiere, que es la toma de concesión. Ujú. ¿Qué se debería hacer respecto, por ejemplo, la autoridad respectiva? Yo creo que deberían, primero, lo que deberíamos es eh, determinar básicamente los conceptos, ¿no? No se Ujú. puede jugar con un concepto tan fácil. La minería artesanal no se puede, tendríamos que delimitar qué es minería artesanal, perdón, qué es minería ancestral. Deberíamos determinar muy bien cómo se hace, dónde se hacen, quiénes son y finalmente desde cuándo se hace minería ancestral. ¿Eso debería No es estar tan a fácil. cargo del Ministerio de Energía y Minas? Eso debería estar a cargo del Ministerio de Energía y Minas si este proyecto de ley de la Comisión de Energía pasa, ¿no? Como un Ujú. proyecto de ley MAPE donde reconoce a esta minería ancestral. Pero como te digo, si la minería ancestral se superpone a concesiones que ya se han dado después de la ley minera en 1992, entonces, ¿a quién le correspondería qué? Las concesiones. Entonces, ¿cómo llegaríamos? ¿Cuál sería el arreglo institucional, el arreglo normativo, el arreglo de leyes ahí, ¿no? ¿A quién le pertenecería la concesión? Despertar esto de la minería ancestral es en realidad un monstruo porque lo que no sabes es que mañana más tarde, como te digo, lo que se quiere es validar estas invasiones y concesiones, de las concesiones principalmente, lo que se quiere hacer es eso, no tener una narrativa para decir que hay pueblos originarios, hay comunidades originarias que están haciendo minería ancestral y en base a ello lo que quiere es básicamente invadir concesiones. Sin embargo, cuando tú entras a las propias comunidades, por ejemplo, las comunidades del Corredor Vía del Sur, te vas a dar cuenta que ahí no hay ninguna, probablemente pueden haber pueblos originarios, digamos, desde el punto de vista antropológico, cultural, pero no hay minería ancestral en esas zonas, ¿no? Minería ancestral recién han descubierto el cobre cuando los proyectos mineros modernos de la gran minería están allí. Entonces ahora lo que quieren estos, de alguna otra manera, mineros ilegales, lo que quieren es formalizarse, entre comillas, validándose como mineros ancestrales, pero en realidad lo que quieren son las concesiones y quieren invadir las concesiones de otras empresas que de alguna otra manera necesitan de esas concesiones porque son básicamente sus concesiones para sus propias operaciones o ampliaciones. Ahora, Iván, el ministro de Energía y Minas, recientemente el señor Jorge Montero ha anunciado que se va a elaborar o va a presentar una nueva ley MAPE, ¿no? Para que sea discutida en el Congreso de la República, se va a presentar en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que es interesante que el ministro haya primero dicho que van a trabajar en base a esta ley, ¿no? Es un proyecto de ley que muchísimos habían trabajado, básicamente gente del ministerio también. Me parece importante que el ministro también haya, de una u otra manera, podido no cambiar a las personas que realmente han trabajado en este documento. Me parece que han seguido y continúan, me parece que es una buena decisión del ministro. Me parece que hace mucha buena voluntad, no solamente el ministro en este caso, sino propiamente del Congreso, porque fíjate, la promulgación de la ley no le pertenece exclusivamente al Congreso, perdón, al ministro, sino le pertenece básicamente al Congreso, sobre todo la ley MAP. El ministro, como mucho, como el ministro, el nuevo ministro, pueden presentar esta ley MAP, pero va a depender mucho de la buena voluntad del Congreso y si el Congreso de alguna otra manera está dispuesto a escuchar y a formalizar y no solamente a dejarse llevar, digamos, por la masa o dejarse llevar por el ojo político, el ojo electoral, por dejarse llevar por las circunstancias preelectorales del próximo año, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parece que es interesante que el ministro haya reconocido que hay un documento y en base al documento van a trabajar. Y me parece que la otra decisión, como te decía, es haber reafirmado en sus puestos, en sus funciones, estas personas que elaboraron, que la ley no me parece mala, o sea, la ley me parece buena, no es perfecta, evidentemente, pero tiene muchísimos capítulos muy buenos. Entonces, me parece que en base a esa ley se puede trabajar y probablemente se pueda perfeccionar, pero como te digo, hace falta mucha buena voluntad tanto del Congreso como también del gremio de mineros en vías de formalización. Finalmente, Iván, ya estamos culminando este año 2024. ¿Qué perspectivas habría para el próximo año? Tú lo has dicho, se viene un año electoral
y a veces estos políticos aprovechan pues esta coyuntura para decir minería no, agricultura sí, ¿no? Como ya hemos visto años atrás, y esto lamentablemente perjudica, ¿no?, los avances de algunos proyectos mineros. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, ¿Cómo lo ves? exactamente. Yo lo que creo es que va a ser un año muy difícil para el sector minero, un año en el que evidentemente van a aparecer propuestas políticas a partir de junio, julio. Va a haber quien recoja esta propuesta un poco excéntrica del señor Antauro Humala cuando decía la concesión es para quien la trabaja, ¿no? Yo creo que por ahí van a empezar a construir relatos y narrativas, van a construirse alrededor de estos pueblos originarios, esta minería ancestral, todo con el fin, pues, evidentemente, de poder quedarse con esas posesiones, ¿no? Un año muy difícil, definitivamente, hay proyectos que quedan en el tintero todavía. Ojalá que el ministro le ponga mucha fuerza a estos proyectos, pero ya te digo que es un año muy difícil porque evidentemente es un año preelectoral también, donde algunos, como tú mismo lo has dicho, algunos candidatos van a salir o posibles candidatos con tal de posicionarse entre sus propias comunidades, localidades, regiones, provincias o distritos, lo que van a hacer es el argumento más fácil que irse en contra de la minería. Hay mucho interés también, evidentemente, de mucha minería informal, de gas ilegal, que lo que quiere también es, como te decía, sacar a las grandes operaciones para quedarse con ellos con el terreno. Yo creo que también por allí va a venir. Yo creo que es interesante que, si bien en los últimos años ha sido de izquierda la que ha tenido este relato antiminero, yo creo que es interesante también observar que cómo hay algunos, digamos, defensores del libre comercio, defensores de la inversión privada, cómo también se puedan comprar este cuento, no solamente el cuento de minería ancestral, sino este cuento de agrosí, mina no, etcétera, ¿no? Entonces me parece un año muy difícil, un año en que espero que el ministro de Energía tenga mucha muñeca política, como suele decirse, para poder continuar con los proyectos que se tenían, en el caso, por ejemplo, de Tía María u otros proyectos que me parecen que deben el próximo año, por lo menos deben tener algunas, pues deben tener muchas condiciones para que puedan desarrollarse. Así es, ¿no? Buena muñeca política, la que tiene que tener este ministro, el reciente ministro Jorge Montero, ministro de Energía y Minas. Bien, Iván, muchas gracias por este contacto y también agradecemos por tu contribución aquí en RCR durante todo este año 2024, ¿no? Ha sido un año muy difícil, pero Jesús. bueno, al menos seguimos para adelante. Que tengas un feliz Al 2025, Iván. contrario, Un muchas gracias a abrazo. ti. Gracias a RSR, gracias a RSR por siempre darme la oportunidad. Muchas gracias. No, a ti, al Guillermo. contrario, un abrazo. Bien, hemos estado hablando con Iván Arenas, analista político, especialista en temas de gestión y conflictividad.